Hola, buenas tardes, bienvenidos, ¿cómo les va? Aquí estamos, pasaron algunos minutitos de la 1 de la tarde, como siempre, empezando en Foco de hoy, de los viernes. De acá vamos a ir hasta las 2 de la tarde, vamos a acompañarte en esta hora contándote los temas que nos interesan profundizar, en un día que ya se acerca el fin de semana. Como siempre decimos, el viernes es la puerta del fin de semana, podés empezar a relajar, podés empezar a pensar a ver qué vas a hacer el fin de, que viene bien en materia de tiempo, por lo menos acá en la ciudad de Buenos Aires. Hoy tenemos un día re lindo, con una temperatura demasiado agradable para lo que es la época, 18 grados. 18 grados tenemos a esta hora del viernes de julio. Ya hace unos días estábamos con la ola polar. Y bueno, es así. El tiempo está loco, decía mi abuela. Y es así, ¿no? Bueno, a ver, ¿de qué va en foco de hoy? Vamos a poner en foco dos temas, yo diría, bastante opuestos, ¿no? Pero que nos interesa profundizar. Uno tiene que ver con la política. La política ha sido esta semana una de las noticias del día, ¿no? El traspiés que ha sufrido el gobierno en las últimas horas, con el Congreso en contra, ¿no? Con senadores votándole proyectos que significa que el gobierno tiene que abrir la billetera, y eso es una puñalada para Milei, abrir la billetera, romper el equilibrio fiscal. Bueno, ya la semana había empezado mal el 9 de julio, cuando tenía que ir Milei, tenía que ir a Tucumán, a la vigilia del 9 de julio, y cuando se dieron cuenta que había 3 gobernadores nada más que lo iban a recibir. Ya eso era un mal preludio de lo que se venía. Y finalmente Milei no fue, lo salvó la niebla. Y lo salvó la niebla, pero ya se sabía que la onda con los gobernadores estaba mal, y entonces después vino lo del Senado ayer, con ese golpe que le dieron los senadores votando, transformando en ley varios proyectos que para el gobierno es poner plata, ¿no? Poner plata para los jubilados, para mejorar el salario de los jubilados. ¿Quién puede estar en contra de eso? Nadie. Ahora, si después mirás y ves que eso va a significar una parva de plata, que va a significar que se rompa el equilibrio fiscal, que eso va a traer la inflación, y después la plata que le dieron los jubilados, que son, la verdad que por jubilados son pocos pesos, va a significar que nada, porque la ganás por un lado y la perdés por el otro. Así que es más o menos lo que vino pasando siempre. Los aumentos que le daban a los jubilados se lo comía la inflación, como nos pasó a todos. Bueno, se votó eso, se votó algo muy interesante que acá por supuesto no tengo ninguna duda que hay que apoyar, que es la emergencia para la ley de discapacidad, para el sector que está pasando momentos difíciles. Cualquiera que tenga un familiar con discapacidad sabe lo que ha pasado en estos últimos tiempos con los proveedores, con gente que, bueno, que se te va y lo que cuesta conseguir a alguien, ¿no? Después vamos a escucharlo a Luis Juez, que ayer el senador que tiene una hija discapacitada hizo un discurso realmente fuerte, impactante. Entonces, bueno, ese es un tema que quiero poner en foco. Vamos a charlar con un consultor con experiencia, un hombre de la política, que nos dará su visión sobre lo que pasó y lo que va a pasar entre el gobierno y los gobernadores. Muchos de ellos lo ayudaron a Milei a votar leyes que si no de ninguna manera hubieran salido. Porque vos sabés que la Libertad Avanza tiene poquitos diputados y tiene recontra poquitos senadores. Y así no podés votar leyes. Si no te apoyan, si no negocias, si no consensuás, no te apoyan. Y entonces no salen tus proyectos. Hasta ahora el gobierno, la verdad, la venía surfeando bárbara, pero bueno, ahora llegó el momento, tal vez tenga que ver con el año electoral. Bueno, de algunas de estas preguntas se las voy a hacer a quien nos va a atender en un rato. Y para empezar vamos a hablar de las redes sociales. Redes sociales. ¿Es el fin de las redes sociales? ¿Quién no tiene redes sociales hoy? ¿Quién no vive la vida a través de las redes sociales, a través de Facebook, a través de Instagram? Quiero charlar con los especialistas porque, atención, porque está cambiando el tema de las redes sociales, el uso, la moda. No sé si van a terminar, no lo sé, creo que no, pero ya no es lo que era. Ahí tenés planteado dos temas. Dos temas, pasaron 8 minutos de la 1 de la tarde. Soy Darío Lopreite, esto se llama En Foco y nos ponemos en marcha. Dale.
¿Necesitas retirar efectivo? Busca tu Provincia Net Pagos más cercano y hacelo en el momento, sin vueltas, rápido y seguro. Conoce más en provincianet.com.ar. Provincia Net Pagos, una empresa de Provincia Servicios Financieros. Ingresá en simulador.edenor.com y conoce cuánto consumen tus electrodomésticos. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Protege tu futuro. Tu casa, tu negocio, tu familia. Todo lo que construís merece respaldo legal. Consultá a un escribano y garantizá la seguridad jurídica en cada documento que firmás. Legalidad, transparencia y confianza. Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires. Seguro escuchaste de nosotros. Seguro escuchaste mucho de nosotros. Somos un río enorme y mucha costanera para caminar. Somos un mundo de sabores y muchos momentos para compartir. Somos cuna de campeones y mucha pasión por la celeste y blanca. Somos movimiento, creatividad y talento. Mucho talento. Rosario es mucho más. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Encendé tu talento con Academia Digitalers de Telecom, el nuevo portal con cursos digitales gratuitos junto a AWS, Google Cloud, Huawei, Microsoft y Salesforce. Todo en un solo lugar. academiadigitalers.telecom.com.ar. Telecom Argentina S.A. General Horno 690 Cavacuy 30 63 94 53 73 8. Industria, construcción, logística, minería, todas estas actividades tienen algo en común. A la hora de renovar o vender sus activos, confían en el especialista. Ingresá a Adrián Mercado Subastas y encontrá la mejor opción para capitalizar tu actividad. Adrián Mercado, líder en subastas industriales. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Estamos presentes en todas las cuencas productivas y llegamos con gas natural a todo el país y la región. Producimos petróleo, GLP, energía eléctrica y renovable. Operamos la red de estaciones de servicio más moderna y con la mejor atención al cliente. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. En la provincia las obras no paran. Avanza la intervención de la autovía 11 entre Villa Gesell y Mar Chiquita para mejorar la seguridad vial y reducir tiempos de viaje. Construcción de doble calzada con nuevos puentes, intersecciones y accesos. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof. En Edesur ponemos el foco en lo importante, en vos, que cada día haces un uso más consciente de la energía, en nosotros, que seguimos trabajando, invirtiendo y mejorando, en la atención para cuando todo funciona y también cuando no, siempre enfocados en lo que hay que hacer. Edesur. Bueno, 13, 12 minutos. Vamos a hablar de redes sociales. ¿Qué les parece? A ver, les cuento mi caso. Yo tengo Facebook, que prácticamente no uso, pero fue la primera red social que abrí hace ya, qué sé yo, más de 10 años, cómodo. Después tengo Twitter, que es @DarioLopreite, y tengo Instagram. Le doy mucha bola, bueno, como periodista tal vez, a Twitter y a Instagram también, que es Darío Lopre, para, más que nada, en este caso en el rol que tenemos nosotros como periodistas o comunicadores, nos sirve también como para apoyar nuestro trabajo, ¿no? Eso es lo que me pasa a mí. ¿Quién no tiene una red social hoy? Tengas la edad que tengas, tengas la edad que tengas, seas, no sé, como mis hijos jovencitos que por ahí usan mucho Twitter o Instagram y no usan nada de Facebook, o seas mayor y uses solamente Facebook. Pero ¿qué está pasando con las redes sociales? No sé qué notan ustedes del otro lado. ¿Hay un cambio? Ya no es solamente para publicar la foto con la mamá, con el hermano, la del cumpleaños. ¿Se usa Twitter solo para bardear, para
para hatear, para odiar, para insultar a través de un nombre trucho, que mucha gente lo hace, ¿no? Bueno, los que tenemos este trabajo a veces no solo son elogios y saludos y sos el mejor, sino también hay mucha gente que se esconde atrás de un nombre trucho, ficticio, para putearte, para insultar, no para debatir. Bueno, está Juan Marenco en línea, que es CEO de Be Influencer y miembro de la comisión directiva de Interac, que estuvieron trabajando en el tema. Hola Juan, buenas tardes. Hola Darío, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, muy bien, gracias por atendernos. No, gracias por convocarme. Un poco vos decías recién lo de las redes sociales y yo pensaba, bueno, vengo pensando hace un tiempito que ya no están más, ¿no? Pero básicamente porque no son tan redes y tan sociales. Y vos estabas hablando un poco recién de Twitter y de Facebook. Sí. La semana pasada me pasó algo que es que entré a Facebook después de 5 años más o menos. Claro. Y me gustó, porque era un lugar ameno, ¿no? Y veí gente conocida que posteaba cosas de sus viajes y más tranquilo. Y hoy está como medio raro, ¿no? Uno entra en Twitter y salís el más enojado de lo que entraste, en general. Sí. Y no ves a la gente que vos seguías, sino que ves gente NN diciendo barbaridades. Y básicamente lo que en realidad pasó es que el algoritmo de TikTok vino a imponer un nuevo tipo de consumo y ahí es cuando dejó de ser tan red y tan social, ¿no? Ahí básicamente es explícale como si fuera mi mamá, digo, ¿qué es esto del algoritmo que te cambia el hábito? Bueno, a ver, desde el 2007 hasta hace 2, 3 años, nosotros entrábamos a una red de estas y veíamos el contenido de la gente que nosotros seguíamos, ¿no? Decíamos, bueno, yo quiero seguir a Darío, quiero seguir a tal y a tal, y cuando entro veo el contenido de esas personas. En esas personas, en general, lo que uno tenía una mezcla entre familia, amigos, gente conocida y marcas, pongámosle, básicamente, y siempre veías eso. Entonces había un lugar medio de confort ahí adentro. Hace unos años TikTok dice, bueno, hay demasiada gente para seguir, esto no funciona de esta manera, te voy a empezar a mostrar contenido en base a tus intereses de N persona, de cualquiera, de efectivamente cualquiera. Y ese formato del algoritmo impuso TikTok, se impuso después en lo que es Reels de Instagram y en lo que es Twitter hoy, ¿no? Que uno entra a Twitter y ve cualquier cosa de gente que no conoce. Entonces, dejaron de ser redes sociales y son más parecidas a una tele con editor propio, ¿viste? Vos te sentás a ver la tele, básicamente, y en vez de hacer zapping, hacer swipe y ves contenido sin casi interactuar. ¿Y eso está mal? No sé si está mal, pero no son redes sociales, en principio, digamos. Cambió la lógica donde uno se encontraba con gente a compartir momentos personales o íntimos o sobre una temática y hoy ves el contenido de terceros. Claro. Sí, mezclado a esto, lo que termina pasando es, bueno, TikTok genera una dependencia muy grande, vemos una especie de adicción a la plataforma, de que no podés salir, y vos decís, bueno, entro un rato a TikTok y pasaron 2 horas, estuviste ahí adentro 2 horas. Tremendo. O esto que decíamos antes, que las plataformas, con tal de conseguir como una audiencia, aunque sea inmediata, se entregan a que haya fake news, usuarios que dicen cualquier cosa, barbaridades, insultos, agresiones, mentiras, que son muy atrapantes, pero bueno, no están buenas. Sí, yo, viste, por este trabajo que uno tiene de periodista, está acostumbrado a que, bueno, no siempre hay elogios, sino que también mucha gente critica y está bien si no le gusta lo que haces, pero el tema es que a veces lo hacen desde algo anónimo, donde vos ves que no tiene foto y dice, no sé, qué sé yo, el pirata Morgan, por decirte algo, y ahí dicen cualquier cosa y bardean de una forma que ya no sé si es crítica. Eso me puede pasar a mí, que yo ya estoy curtido como periodista, pero si le pasa a alguien que no es público, digo, yo no sé cómo reacciona esa gente, ¿no? Si te empiezan a llegar porque te peleaste con un vecino y avalanchas de puteadas. Mirá, te doy 2 datos que me parecen interesantes. Uno que es más público y otro que es más una anécdota. Por el dato más público es que según el SEO de Instagram, lo más utilizado hoy en Instagram son los mensajes directos, ¿no?
Sí. Básicamente porque los adolescentes, en vez de subir fotos públicamente, se lo mandan a amigos, justamente en la búsqueda de algo más íntimo, más Sí. social, pero íntimo, ¿no? Sí. Porque lo público es exponerse a la crítica. Imagínate que Claro. vos, yo, ya estamos Sí. grandes y Sí. si alguien nos agrede, uno puede lidiarlo de una manera, Así pero si es. vos sos un adolescente de 13, 14, 15 Te puede años y pegar te dicen mal, es cosas cierto. es Claro. Sí. muy Sí, feo, sí. digamos, muy feo. Y por otro lado, hace un par de años, fue la primera vez que lo observé en un estudio que hizo una consultora, le preguntaban a los chicos dónde se sentían más cómodos, ¿no? En la vida en general. Y los chicos contestaron en su casa. Y a mí me llamó mucho la atención porque en general, para una generación como la tuya o la mía, la casa era una especie de casi un lugar carcelario y uno salía a la calle a buscar libertad. Sí. Cuando le hacían un doble clic, estos chicos decían que el afuera, las redes sociales para ellos, eran lugares hostiles, donde se los criticaba, se los bardeaba y ellos tenían que performar para ser parte de, y que en la casa podían ser más tranquilos y más como son ellos. Sí. Y evidentemente hay algo de eso que vos decís, ¿no? Porque, por otro lado, lo anónimo del mundo de Internet tiene una lógica, históricamente fue anónimo Internet, pero que lo anónimo se utilice para agredir, bueno, ya es un problema. Sí. Bueno, otra cosa que se me ocurre hablando de redes sociales, que también hemos contado historias en el canal, ¿no? Esto de usar el marketplace, el market de Facebook, Sí, para estafar sí, gente, ¿viste? Que es un lugar donde uno para compra estafar y gente. vende, como un clasificado, pero que es bastante trucho todo. Y termina gente muy estafada, hasta muerta, ¿no? Cuando han querido comprar algo, ir a hacer la transacción y los matan. Sí, hay algo que tiene una lógica que es llamativa y por otro lado decís, bueno, por un lado es interesante en el sentido de que poder comprar y vender sin necesidad de usar la tarjeta de crédito o mercado, bueno, o Sí, una billetera virtual o lo sí. que sea, en un país que tiene un 40% de la economía en negro, tiene lógica que funcione la transacción de compra de usados y compra-venta, porque hoy Sí, las grandes plataformas no son amigables para eso. Pero por otro lado, la cantidad de estafas que eso genera también, ¿no? claro, claro. ¿Cuál es la mejor red social para vos hoy? Bueno, mira, yo toda la vida fui fanático de Twitter y ya no lo soy, obviamente, y le voy a seguir diciendo Twitter porque estoy Sí, convencido que en algún X. momento, así como Claro, claro. volvió HBO, va a volver Twitter, ¿no? Digamos, yo creo que va a pasar. Sí, Eh, Me parece que Instagram hoy es la preferida de la gente, sí, es la preferida, y creo que todavía está guardando algunas cosas de red social, está intentando no perder ese norte completamente. Me parece que sigue siendo la favorita. La gente usa mucho los mensajes directos más amenamente, usa Reels, si quiere usar tipo TikTok, y usa los posteos y las stories para seguir sosteniendo una comunidad. Y exacto. me parece que eso puede ser interesante porque me parece que nosotros, los seres humanos, necesitamos dialogar y compartir con otros más que estar insultando a otros, digamos. Y la búsqueda del like, ¿no? Uno dice, bueno, la gente que es muy conocida pone cualquier cosa y tiene millones de likes. Ahora, el chico o la chica, como dijiste vos, adolescente, que ponen una foto y por ahí tiene mucho bardeo y pocos likes. Digo, ¿cómo funciona eso en la cabeza de los pibes en general, no? Mira, es terrible eso, digamos. Yo me acuerdo cuando empezó Twitter que no tenía likes, era un fab, ¿te acordás que era una estrellita? Sí, Se fabiaban las cosas, sí. ¿viste? Y era como más lindo el fab, y de repente apareció una plataforma que se llamaba Fabstar, y parecía como una especie de minuto a minuto de la gente se moría por aparecer en el ranking, ¿no? Claro, claro. Y este deseo de ser famoso por 15 minutos es agotador, porque pareciera que en el Claro, like está la validación del tercero, digamos. sí. Es una métrica que me gustaría que desaparezca, honestamente. Me Ah, parece sí, que sí, con ver las cosas y comentarlas estaríamos bien. claro. El like no es una no está bueno. Bueno, ya hablamos bastante de cosas negativas de las redes sociales. Una positiva que se me ocurre a mí, que es el tema de cuánta gente hoy vive desde lo que publica o vende en Instagram, por ejemplo, ¿no? Que antes vos necesitabas un negocio, pagar el alquiler. Hoy, viste, desde tu casa haces la foto del producto y lo vas vendiendo, ¿no? Eso es algo muy, muy positivo, me parece. Miles de pymes han Miles. nacido a partir
de Claro. Instagram. La pandemia, yo creo que la pandemia las redes la han salvado la vida a mucha gente Así que es. armó emprendimientos de cero con lo que podía, con lo que tenía y se puso a armarlo y eso, la verdad, esa posibilidad es maravillosa Sí. y me parece que sigue estando buenísimo. Por eso me parece que los algoritmos está bueno que intenten fomentar más esas cosas y ese diálogo que otras cosas, que más la negatividad o la pelea. Sí. Pero hay un mundo interesante. Hoy la gente, millones de personas venden por Instagram y tienen un negocio razonable. Sí, Y sí, por sí. gracias a esto. Sí, total. Eso que el algoritmo, ¿alguien maneja el algoritmo o no? ¿Eso se maneja solo? ¿Cómo se puede explicar eso? Mira, los dueños de la plataforma suelen decir que los algoritmos son agnósticos y las escriben y ellos y las cosas pasan, ¿no? Ah, mira. Casualmente, desde que Twitter pasó a llamarse X y está Elon Musk a la Sí, cabeza, sí. a todos los que tenemos Twitter nos aparece Elon Musk todos los días con todos sus posteos, cosa que antes no nos aparecía. Qué raro, Así ¿no? que es raro. Yo te diría que es un poco raro eso. Sí, sí. Bueno, ¿qué te imaginás para dentro de 10 años? ¿Va a seguir existiendo Facebook, Instagram? ¿Qué va a pasar en materia de redes sociales? ¿Hay alguna idea? Mira, en los últimos años aparecieron un par de plataformas que intentan retomar el tema de las redes más tradicionales, ¿viste? Más de habituales, más cercanas y qué sé yo. Me parece que algo de eso va a pasar y que claramente se potenciarán los algoritmos de entretenimiento como los de TikTok. Ah, bien. O sea, TikTok le va a ganar al resto. Creo que sí. Lamentablemente, pero creo que sí. Bueno, bueno Juan, gracias por atendernos. No, gracias por Juan llamarme. Marenco hablando de algo que él maneja muy bien, que son las redes sociales y nosotros lo vemos de afuera. Te mando un saludo, gracias Juan. Chao, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pasaron 25 minutos de la 1 de la tarde. Esto se llama Enfoco. Después nos vamos a meter con la política. Nos queda una pastillita también para contarte antes de las 2 de lo que ha pasado ayer. Así que, ¿separamos? Y seguimos. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. En julio, vení a Catamarca y ponete en modo poncho. Apenas llegás, todo cambia. Se respira otro aire. Invertís en momentos que se vuelven recuerdos. 10 días y 10 noches de emociones que no paran. El poncho es el latido de la gente. Fiesta Nacional e Internacional del Poncho. Del 18 al 27 de julio. Previo Ferial Catamarca. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. En Foco, con Darío Lopreite, los viernes de 13 a 14. Metete en la realidad de la calle, conoce a los protagonistas de la Argentina real, con la perspectiva que solo Darío Lopreite te puede brindar. Señora Presidenta, la verdad que he pensado mucho si hablaba de este tema, porque es un tema que a mí, en lo personal, probablemente le esté hablando un padre y no un senador. Una persona que convive hace 25 años con la discapacidad. Y he pensado mucho porque es un tema que a mí, en lo particular, me afecta y me quita, por ahí me nubla las palabras, me pongo medio mal y no va a ser esta la excepción. Nuestros hijos son invisibles. La sociedad mira pero no mira. Por ahí hay una mirada de lástima, conseguirle una silla,
fíjate si le puedo resolver un problema. Muchos prestadores cobran menos que un albañil y se van, porque quien abraza, le escuchaba a la senadora pero opinante, quien abraza la idea de cuidar a una persona que no es de uno y brindarle amor, cariño, afecto, se convierte casi en padre y en madre, y bueno, la retribución es casi miserable. Lo es ahora, lo fue antes. Mire, le voy a contar una estupidez que probablemente me traiga algún dolor de cabeza. Un día se sentaba en ese lugar una vicepresidenta de la Nación que tenía discapacidad. Uy, no se imagina usted lo que en casa interpretábamos, decíamos, vamos a tener en el segundo lugar de decisión una persona que convive con la discapacidad. No hicieron nada. Nada. Y lo digo, y no quiero, y pido disculpas, porque el peor momento, la verdad que no, le dije, recién me preguntaba Camao si iba a hablar, le dije que no, porque me pongo así, me pongo medio estúpido, pero no quiero ofender a nadie. Esta sociedad, no digo un partido, esta sociedad, nuestros hijos son invisibles, invisibles. Es más, le cuento que cuando votó Milagro por primera vez en la última elección, estamos enloquecidos de contento. Me mataron en las redes, dejarle en tu casa, que está dando lástima. ¿Por qué pasa eso? Nosotros vivimos con un ángel en casa y para nosotros nos iluminó la vida hace 25 años. Pero cuando uno quiere poner en valor esto, automáticamente esta carnicería que es la política, te masacran, te llevan a un lugar que verdaderamente es extremadamente incómodo. Es cierto lo que decía el senador Salino. Nuestras prestadoras de diciembre no han tenido un solo aumento. Cuando uno consigue un asistente terapéutico y se le va, después que empatizó con la criatura, después que sabe cómo tiene que comer, cómo tiene que tragar... Bueno, si estás escuchando la radio y no identificaste su voz, este es el senador Luis Juez. Creo que ayer fue lo más emotivo, lo más destacado de una jornada que para el gobierno fue absolutamente negativa, ¿no? Si era fútbol, el gobierno perdía por goleada. Luis Juez, sabés, o si no sabés te cuento, tiene una hija que es discapacitada. Y una de las leyes o proyectos que ayer se aprobaron era lo que tiene que ver con la emergencia en discapacidad. Y se votó, lo votaron. Y la verdad que lo decía Juez, ¿no? Los prestadores ganan menos que un albañil. ¿Y quién se va a quedar? Imagínate si vos tenés una hija o bueno, un padre, un familiar con discapacidad y tenés que ir buscando prestadores y cuando conseguís uno, también lo escuchaba ayer muy atento a Juez, conseguís uno y te dura 2 meses y se va, porque gana poco, no le sirve. Y tenés que empezar a buscar otro. Y si hay una nena en el medio, como en este caso... Bueno, la verdad que lo que está pasando es tremendo y me parece que es necesario un esfuerzo del gobierno, es necesario un esfuerzo. Yo no digo que dilapiden, que rompan el superávit fiscal, no sé, todo lo que dice el gobierno, no lo sé, no creo que sea tanto, no creo, pero sí hay que aportar en algo que se aporte ahí. Por ahí se puede bajar un poco lo que tiene que ver con los fondos para las tareas de inteligencia, ¿no? Que dicen que hay millones y millones ahí. Bueno, por ahí recortando un poquito ahí le podés dar a la gente que trabaja con la discapacidad. No sé, bueno, queríamos separar con este testimonio que me parece que fue muy impactante de Luis Juez, que además votó, que es un hombre que vota siempre con el gobierno, le votó en contra también, esta y otras leyes. Veremos cómo le va al gobierno, pero de este y otros temas quiero charlar con Gustavo Marangoni, que está en línea. Gustavo, gracias por atenderme. Buenas tardes. Hola Darío, buenas tardes, gracias por llamar. No, por favor. Bueno, Gustavo, a ver, no sé por dónde querés empezar. Está este tema que es la derrota ayer del gobierno, la nueva posición de los gobernadores, el año electoral, Cristina en el medio, ¿en qué va a terminar el peronismo? Mira, son varios temas que voy tirando, empezá por donde vos quieras. Hagamos un combo y tratemos de ir de lo general a lo particular. Sí. No manejemos el tema de conflicto de poderes, pero hablemos de un estrés institucional muy fuerte. ¿Por qué? Porque, vos lo describías muy bien en la previa,
ayer el gobierno vio que el Congreso le aprobó 5 leyes que están en contra del espíritu que el Poder Ejecutivo alienta, que ya ha adelantado además que las va a vetar. Sí. Y que no solo las va a vetar, sino que en el eventual caso que el Congreso insista, va a presentar su nulidad en el Poder Judicial. Es decir, que están los 3 poderes involucrados, pero prácticamente uno frente a otro, en una situación muy controversial. Entonces la pregunta es, cuando estás en medio de un lío, ¿este lío tiene probabilidades de solucionarse en el corto plazo o es un lío que se va a extender más allá de lo que a uno le gustaría? Tenés una enfermedad, ¿qué es lo primero que le preguntás al médico? ¿Me voy a curar rápido o esto es un tratamiento que va para largo? Mi impresión es que es un tratamiento que va para largo. ¿Por qué? ¿Sobre qué sustento esta afirmación? Sí. El presidente de la República dijo ayer, repitiendo conceptos de antes de ayer, que él no se hacía problema por estas leyes, no solo porque las iba a vetar, sino porque en octubre, el 26, Sí, el día que se vota, elecciones. él iba a tener una victoria de 40 puntos, la oposición iba a sacar 30, y por lo tanto el 11 de diciembre él iba a dar vuelta todo lo que la oposición le votara en contra. Sí. Supongamos por un momento que el pronóstico del presidente se da, que tiene razón, que ese va a ser el resultado de la elección. Aclarando que por supuesto siempre es mejor ganar que perder. Sí. Lo que uno tendría para decirle al presidente es que aún ganando con el 40%, los 24 gobernadores del país van a seguir siendo los mismos, el Congreso lo va a seguir teniendo en minoría, Sí. y los intendentes y otros legisladores provinciales van a seguir exactamente igual, y que las tensiones y las pujas van a ser equivalentes. Por lo tanto, todo indica que los problemas van a continuar, y si los problemas van a continuar, esto obviamente es algo que hay que anotar. Ahora, Gustavo, todos, sí. Entiendo perfectamente eso. Ahora te digo que hace casi 2 años que gobierna Milei, con estos mismos gobernadores, ha sacado leyes impensadas, con estos gobernadores que le han dado la orden a los diputados y senadores que apoyen. Digo, ¿qué pasó? ¿No será que este es un año electoral y que, bueno, entonces al tener que votar este año, todos nos ponemos, los gobernadores, digo, se ponen más duros, bueno, necesitamos plata, tenemos que hacer campaña? ¿No será eso? Bueno, es plata, sin ningún lugar a dudas que es plata, y uno no tendría que rasgarse las vestiduras porque los distintos poderes del país discuten por ingresos. ¿Qué dicen los gobernadores? El ajuste que está llevando adelante Milei lo está haciendo sobre la base de apropiarse de recursos que por ley nos corresponden a nosotros. Por lo tanto, señor, tome esa parte de los recursos y distribúyala de acuerdo a la ley de coparticipación federal. El gobierno dice, no, ustedes están proponiendo eso porque quieren destruir mi plan de gobierno. Cada uno, por supuesto, en la vida argumenta en función de sus gustos. Yo nunca vi que en política alguien diga, no, la verdad tenés razón vos, así que voy con la tuya. No pasa eso, no pasa. Entonces, la pregunta es, ¿tiene alguno la fuerza para imponerse sobre el otro? ¿O solo tiene cada uno la fuerza para neutralizar lo que el otro quiere? Me inclino por lo segundo. Claro. Me inclino, y entonces eso genera una situación de empate perpetuo. Es como esos partidos aburridos de fútbol en los cuales vos decís, che, mira, ninguno hace un gol. La verdad, ninguno hace un gol, porque tienen buenas defensas, pero malos ataques, malos delanteros. Por lo tanto, no tienen la capacidad de golear, tienen la capacidad simplemente de neutralizar la pretensión de ganar del otro. Uno podría decir, hoy con Milei, pero guarda, ayer con Cristina, con Macri, con los sucesivos gobiernos, guarda con las expectativas que ponemos en las elecciones, porque por supuesto que es mejor ganar que perder en la vida y en la política, pero ganar una elección no es garantía de nada. Darío, si querés una garantía, comprate una plancha. No votes pensando que eso es garantía de algo. Repaso rapidísimo. Cristina ganó las elecciones del 2007 con el 45% y 4 meses después tenía todas las rutas cortadas del país por las 125. Así es. Después perdió las elecciones del 2009 y sacó una serie de baterías de iniciativas políticas, la estatización de las AFJP, la ley de medios, etcétera. Ganó
iniciativa, y con esa iniciativa después se impuso en las elecciones presidenciales, que ganó con el 54%. Y cuando ganó con el 54% tuvo que poner el cepo porque le estalló una situación económica complicadísima. Macri gana las elecciones del 2017 y cuando todos pensaban que iba a ser un desfile su gobierno hacia la reelección, se le armó un aquelarre en el cual renunció el ministro de Economía, el presidente del Banco Central, etcétera. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que las elecciones son un elemento más de la vida política y económica de un país, pero que per se no establecen ni garantizan el éxito o la derrota. ¿Y qué ves de la forma de gestionar de Milei? En minoría, como decíamos, en el Congreso, pero viste, con estas formas de dirigirse hacia el opositor, la verdad que para mí son muy desagradables. Lo que pasa es que por ahí ha conseguido lo que él había prometido en las elecciones, ¿no? Por lo cual mucha gente lo votó, la mayoría lo votó. Esto de vamos a bajar la inflación, vamos a defender el superávit fiscal o el equilibrio fiscal. Digo, ¿dónde te parás frente a eso? Ya, permitime que me ponga en maestrito de ciruela, ¿no? Que como de ciruelo dice el dicho en realidad, pero voy a lo siguiente. En Argentina, de las últimas décadas, hubo distintos intentos de abrir la economía hacia esquemas más liberales o neoliberales, como le dicen algunos, no importa, eso es lo de menos, el título es lo de menos. El que llevó adelante un político, Carlos Menem, el que llevó adelante un empresario, Mauricio Macri, y el que está llevando adelante un ideólogo, Javier Milei. A diferencia del político que fue Menem, que buscaba negociar todo, o del empresario, que fue Macri, que después también devino un político y que también buscaba de alguna manera en parte combinar la negociación con el golpe, este es alguien que avanza como un ideólogo, dice, esta es la razón, esta es la verdad, y nada me va a detener. Y está planteando el escenario político como una escena de David contra Goliat. A él, que le gusta además la referencia al Antiguo Testamento, le queda bárbaro. Él dice, señores, yo voy contra todo y contra todos. ¿Por qué? Porque tengo la verdad, porque tengo la razón. Y la pregunta es, en política, ¿la verdad o la razón? En el caso que tuviesen dueño, que yo creo que no la tienen, pero no importa. Supongamos que vos digas, no, yo estoy convencido, yo tengo la verdad, yo tengo la razón, pero si tenés que convivir con un 50% que cree que estás equivocado y que son la mentira, en algún momento tenés que establecer un vaso comunicante, porque Darío, la pregunta es la siguiente: si vos y yo fuésemos inversores norteamericanos, franceses, españoles, miramos la Argentina y alguien viene y te dice, che, tengo un negocio allá, ¿estarías dispuesto a invertir 500 palos verdes? Y yo te digo, mira, la verdad, ¿qué querés que te diga, Darío? Andá vos, yo después te alcanzo. Porque... lo que pasa es que, ahí tengo dos cosas para decir. Una, la gente, todo lo que vos dijiste de los presidentes anteriores, coincido, negociaban todo y terminamos en esto, terminamos en Milei. Por algo se terminó en Milei. Por supuesto. ¿no? Por algo la gente fracasó. Dijo, exacto, necesitamos otra cosa. Ahora, yo tampoco estoy de acuerdo con que sea toda la verdad revelada la que tiene Milei. Me parece que no. Ahora, respecto a los inversores que dijiste, los inversores que quieren estabilidad económica, ¿no? Este gobierno, no sé si a los tumbos o cómo, lo está logrando. No sé si alcanza, porque inversores, todavía grandes inversiones no vinieron. A ver, en primer lugar, coincido con vos, todo lo que precedió a Milei fracasó. Exacto. Ahora, que lo anterior haya fracasado no es una garantía para que el presente triunfe. Punto número uno. Segundo, coincido con vos también. Los inversores quieren estabilidad. Pero cuando, a mí me ha tocado en otro tiempo, en el pasado, ser presidente de un banco, etcétera. Y muchas veces IBI les ofrecía, naturalmente, muchas veces no, siempre les ofrecía créditos a las empresas. Y muchos empresarios me decían, mira, yo no necesito créditos, yo necesito clientes. Claro, si no es la paz de los cementerios, ¿no? Claro, yo necesito gente que me compre. Claro. Está bárbaro el crédito, pero si la gente no me compra, tiene un problema. Bueno, ese problema existe hoy también, ¿no? Bueno, exactamente. Entonces, por supuesto que si nos desapasionamos, los problemas de la Argentina no empezaron con Milei. Hay que ser justos, por supuesto, y que la situación que heredó era no difícil, hiper difícil. Es muy difícil discutirlo, aunque no seas oficialista. Exacto. Ahora, como en cualquier circunstancia, la pregunta que uno siempre se hace es, quien toma una situación difícil tiene
la obligación de procurar mejorarla. Y uno parte de la idea que el tipo tiene las mejores intenciones, porque yo voy a pensar que tiene malas intenciones o que quiere incendiar per se el país. Pero lo que pasa es que las intenciones en la vida son lo de menos, porque uno juzga los resultados, y en ese sentido, Milei, que se autodeclara bilardista, y en eso yo estoy totalmente de acuerdo con él, el resultado es lo importante. Entonces él puede tener intenciones absolutamente genuinas, válidas, y yo no dudo, insisto, de su buena leche, si me permitís el lenguaje coloquial. La pregunta es si el accionar termina coincidiendo con la intención, y eso es lo que cuenta. Entonces, para él, ojo, y para el kirchnerismo corre lo mismo, y para las otras fuerzas políticas, ¿sabes? Yo recuerdo hace muchísimos años, como ya soy un hombre, acá se me va a caer el DNI. Yo hace muchísimos años, hace más de 30 años, participé, pero como joven, como escucha, de una reunión del entonces canciller Guido Di Tella, canciller de Carlos Menem. Claro. En ese momento teníamos 24 conflictos limítrofes con Chile. Y él propuso resolver a los 24 conflictos limítrofes por acuerdos conversados. Y ya los tenía diagramados, ya los tenía con la firma casi puesta, y un montón de jóvenes dijeron, no puede ser, le estamos entregando la soberanía, porque los chilenos esto, los chilenos aquello, los chilenos lo demás allá. Y él, con ese carácter muy british que tenía... Sí, lo conocí, la verdad que... ¿no? Dijo, muchachos, los chilenos van a seguir existiendo, ¿eh? Nadie lo va a echar del otro lado de la cordillera. Nos tenemos que entender con ellos. Entonces, aún con aquellas personas con las que vos estás en desacuerdo, te caen mal, te patea el hígado escucharla, te da acidez cuando dicen algo, vos tenés que llegar a una conclusión. Vas a tener que seguir conviviendo con ellas. Y si vas a tener que seguir conviviendo con ellas, vas a tener que encontrar un mínimo común denominador. Bueno, algo. Sí, no lo veo en Milei eso, ¿eh? No sé, sí me gusta el jefe de gabinete que tiene, que es absolutamente diferente, ¿no? O está acostumbrado a lo que vos decís. Por ahí Milei pega, viste que esa es una estrategia, vos que sabés de política, ¿no? Uno pega y el otro va y negocia. Sí, pero acá da la idea de que el tema es pegar y, viste, nunca vas a poder eliminar al otro en la vida, no en la política, en la vida. Y además, por otro lado, sería horrible y muy aburrida una vida sin otros, ¿no? Porque uno se define en la medida que puede confrontarse con otros, discutir con otros, competir con otros. Yo soy un, confieso, fanático hincha de River. Y obviamente la gente de Boca no me cae tan simpática, pero los quiero, pero los necesito. Porque si no, ¿contra quién cantamos? Si no, ¿contra quién esperamos jugar una vez por semestre y con quién esperamos ganar como hicimos aquel famoso 9 de diciembre? No, pará, no es necesario. Dale. Veo de qué laya sos. Veo de qué laya sos. Pero lo que digo es uno necesita a ver, el antagonismo está bien en tanto y en cuanto no lo exageres ni lo lleves. Mira, la democracia utiliza un término que no lo utiliza porque sí. No habla de enemigos, habla de adversario, porque vos con el adversario convivís y al enemigo buscás destruirlo. Ahora está de moda hablar de enemigos y está de moda hablar de no odiar lo suficiente. Y yo diría, desde el punto de vista democrático, uno necesita adversarios. Y desde el punto de vista religioso, uno necesita amar lo suficiente, no odiar lo suficiente. Estás escuchando a Gustavo Marangoni, si no estás viendo YouTube, estás por la radio. Gustavo Marangoni, que es politólogo, por supuesto, está charlando con nosotros de la política actual, de lo que pasó y de lo que va a pasar. ¿Vos creés, Gustavo, que con estos índices inflacionarios, con esta prolijidad, entre comillas, económica, le alcanza al gobierno para ganar las elecciones? Mirá, es probable con la fotografía de hoy que el gobierno haga un buen papel electoral, salvo que la economía le traiga alguna mala y sorpresiva noticia. ¿Por qué? Porque la Libertad Avanza va a ser una marca que va a estar instalada en los 24 distritos, pero no va a haber una marca que le compita en los 24 distritos. ¿Por qué? Porque el peronismo kirchnerista anda más o menos bien en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires, pero en el interior no. Es decir, hay una fragmentación de la oposición que en parte lo favorece, así que es factible
que como además todavía la gente quiere que... A ver, la sociedad vota más para castigar que para premiar. Vota más para sacar que para poner. Milei, consciente de eso, ¿qué dice? Que miren que no soy yo el que tiene el poder, ¿eh? El poder lo tienen esta manga de sátrapas y otros adjetivos que yo no voy a reproducir. Dice, lo tienen estos. Es a estos a los que hay que sacar, es a estos a los que hay que destruir, es a estos los responsables de la decadencia argentina. Sí. ¿Por qué? Porque sabe que los electorados se cansan rápido. Entonces él lo que quiere es que todavía manifiesten su malestar con los que gobernaron los últimos 20 años y no con él. Y a lo mejor le resulta, y es muy probable que le resulte. Sí. Ahora, en el caso que le resulte, tenés que tener un programa para el día después de mañana, como decía la película, porque sí, no todo el tiempo la gente va a estar enamorada de vos. Así es. Y la batalla de las batallas, como le dicen a la provincia de Buenos Aires, ¿no? La madre de todas las batallas. Viste que ya hay alianzas, ¿no? Porque se dieron cuenta que si van separados, se los come el león, ¿no? Tanto el oficialismo como la oposición. Ahí se va a definir, digamos, la gran elección. No sé qué estás viendo vos de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Con, bueno, Cristina presa, un kirchnerismo que la verdad reacciona teniendo a su líder presa. ¿Qué ves ahí? Vos sabés que el concepto de la madre de todas las batallas le corresponde a Saddam Hussein. Y pobre, claro. no le fue nada bien, ¿no? No le fue nada bien. No. Ahora, uno entiende que, como la provincia de Buenos Aires representa el 38% del padrón nacional, lo que suceda en la provincia de Buenos Aires es importante, pero yo te diría que en realidad lo que importa, y esto que lo digo respetuosamente hacia el interior de la provincia de Buenos Aires, sí, es lo que pasa en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, porque sí, cuando nosotros decimos provincia de Buenos Aires, sí, estamos pensando en La Matanza, en Varela, sí, en Vicente López, Tigre, no en Pergamino, Junín, Bahía Blanca, o La Barría, claro, que son ciudades prósperas, sí, que generan la riqueza de la provincia de Buenos Aires, pero en realidad pensamos donde hay aglomerada una mayor cantidad de personas y de gente, y creo que la sentencia de la Corte Suprema de Justicia respecto de Cristina sirvió para amalgamar a un peronismo que venía con más problemas que los Pérez García, diría mi abuela, sí, y por el otro lado, la absorción que la Libertad Avanza ha hecho del PRO termina confirmando que en un país donde está todo roto, lo único que funciona es la polarización. ¿Por qué? Porque yo tengo tantas diferencias con el que piensa supuestamente parecido a mí, que lo único que me termina uniendo a él es decir que mirá que el otro es de Boca. Claro, claro. Y a los otros dice, mirá, yo tengo un montón de diferencias con vos, pero frente a lo de River nos unimos todos y le queremos ganar. Sí. Ahora, eso, como se dice 1000 veces hasta el cansancio, es bueno para ganar y no necesariamente para gobernar. Como decía Maquiavelo en 1513, las alianzas contra el príncipe son fáciles de hacer y difíciles de mantener. Hablando del kirchnerismo, ahí dijiste algo al pasar. Bueno, Cristina está presa, ¿no? Está presa, evidentemente no ha sabido o no ha querido preparar a alguien importante para la sucesión. Tal vez ella se pensaba que iba a seguir siendo cabeza del peronismo o del kirchnerismo, no lo sé, creo que no, ahora se dio cuenta que no, pero que ¿tiene futuro el kirchnerismo? Mirá, yo te diría que sí, porque evidentemente Cristina, estando presa, sigue haciendo política, por lo tanto, los políticos no se jubilan, sí, más allá del trámite que hagan en el ANSES por los mangos de la pensión. Sí. Pero digo, los políticos no se jubilan de hacer política porque la política es una vocación. Entonces está claro que... Está bien, pero ella no puede competir, ella no compite, no se jubila. No, pero quienes se identifican con ella compiten, y ella tiene un atributo muy importante en la política, que la conoce todo el mundo. Vos sos un hombre de la comunicación y sabés muy bien que hay algo peor que la gente hable mal de vos, es que no hable. Así es. Claro, ¿no? Claro. Entonces, Cristina tiene aproximadamente un 40% de imagen positiva y un 60% de imagen negativa. Sí. Eso es un piso interesante para hacer política. Sí, y tiene un núcleo de gente que está convencida que ella es la solución del país, etcétera. Probablemente tiene muchos más problemas
y mucho menos capital del que tenía antes, pero eso no quiere decir que necesariamente esté para ir a la papelera de reciclaje. Pero ¿eso es el peronismo? Cristina es el peronismo. ¿No hay otro, no ha salido alguien que diga, a ver, Cristina está presa, yo quiero seguir, yo quiero llevar adelante el peronismo? No ha surgido. ¿Por qué? Porque las jefaturas son un fruto de la voluntad, no de un concurso o no del LinkedIn. No es que el peronismo mañana pone un aviso en LinkedIn y dice aquellos que quieran liderar el justicialismo para el 2027, presentar su CV. No funciona así. No, claro. No funciona así. Ahora que está de moda la serie Menem, que a paso mi aviso parroquial no me gustó nada, pero no importa. Muy comedia, ¿no? Tono comedia, la empecé a ver, sí. Sí, no. Pero al margen de eso, Menem, yo recuerdo también el DNI, que en 1987, cuando fue la elección que consagró a Cafiero gobernador de la provincia de Buenos Aires, y a Menem le dio la reelección en La Rioja, es decir, Buenos Aires 38% del padrón nacional, La Rioja el 2% del padrón nacional, al día siguiente, yo era un joven estudiante, y la ciudad apareció empapelada de carteles que decía, el pueblo ya eligió, Menem presidente, Cafiero gobernador. Qué bárbaro. ¿Qué quería decir eso? A ver, el tipo que había ganado un distrito chiquitito, perdido en el norte, etcétera, se le animaba a aquel que supuestamente tenía todo para ganar. Y eso es la voluntad, eso es la política, y eso no se aprende en ningún lugar. Los gobernadores peronistas, los pocos que quedan, y muchos otros dirigentes, en realidad están más preocupados en cuidar su metro cuadrado exactamente que en mirar el campo en general. El día que aparezca alguien que tenga la mirada, la perspectiva, la vocación y la ambición que tiene Cristina, probablemente esté en condiciones de ganarle, pero esperar a que Cristina llegue un día que diga, bueno muchachos, ya me cansé, que pase el que sigue, me parece que es una muestra de voluntarismo, no va a suceder. No va a suceder. Bueno, Gustavo, gran charla, perdón que te hice hablar mucho. No, al contrario. Bueno, un saludo grande. Nos vemos. Otro grande para vos. Buen fin de, Adiós. Bueno, ahí está, es 13:55 minutos, hablamos largo. Bueno, es un politólogo y está en condiciones de analizar la realidad. Y si sigo preguntando, seguramente va a seguir dándome su visión sobre lo que pasa en esta política argentina. Quedan 5 minutos para las 2. Vamos. ¿Necesitas retirar efectivo? Busca tu Provincia Net Pagos más cercano y hacelo en el momento, sin vueltas, rápido y seguro. Conoce más en provincianet.com.ar. Provincia Net Pagos, una empresa de Provincia Servicios Financieros. Ingresá en simulador.edenor.com y conoce cuánto consumen tus electrodomésticos. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Seguro escuchaste de nosotros. Seguro escuchaste mucho de nosotros. Somos un río enorme y mucha costanera para caminar. Somos un mundo de sabores y muchos momentos para compartir. Somos cuna de campeones y mucha pasión por la celeste y blanca. Somos movimiento, creatividad y talento. Mucho talento. Rosario es mucho más. Encendé tu talento con Academia Digitalers de Telecom, el nuevo portal con cursos digitales gratuitos junto a AWS, Google Cloud, Huawei, Microsoft y Salesforce. Todo en un solo lugar. academiadigitalers.telecom.com.ar. Telecom Argentina S.A. General Horno 690 Cavacuy 30 63 94 53 73 8. Para ser competitivo en la industria es necesario contar con una flota de vehículos acorde con los tiempos que corren. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense solo en el especialista. Adrián Mercado, líder en subastas industriales. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor.
En la provincia las obras no paran. Avanza la intervención de la autovía 11 entre Villa Gesell y Mar Chiquita para mejorar la seguridad vial y reducir tiempos de viaje. Construcción de doble calzada con nuevos puentes, intersecciones y accesos. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof. En Edesur ponemos el foco en lo importante, en vos, que cada día haces un uso más consciente de la energía, en nosotros, que seguimos trabajando, invirtiendo y mejorando, en la atención para cuando todo funciona y también cuando no, siempre enfocados en lo que hay que hacer. Edesur. Bueno, antes de irnos, como para repasar una cifra que impacta, hoy está en los medios. La Corte ya definió lo que tiene que devolver tanto Cristina Fernández de Kirchner como los otros condenados en la causa vialidad. Te voy a leer la cifra. 684.990.350 millones de pesos. Creo que lo he dicho bien, es una cifra impresionante. De los 82.000 millones de pesos que había ordenado cuando fue condenada la Corte, que había que devolver, bueno, se actualizó esa cifra. Más o menos a valor de hoy en dólares son 540 millones de dólares los que tienen que devolver. Veremos ahora qué encuentran, ¿no? No solo en Cristina, en todos los condenados, son 9. Cada uno tendrá que poner y devolver. Y si no, tendrá que actuar la justicia empezando a confiscar. Será así. Pero impresionante la cifra, Bueno, nos estamos yendo. Gracias a Javi Martínez ahí en los controles. Gracias Matías Urtac, que es el encargado de la parte periodística. Y por supuesto a Javier Pensic, es el productor ejecutivo de este programa que se llama En Foco. Nos vamos a reencontrar el próximo viernes, como siempre a las 13, aquí por YouTube o por la M de Ecomedios. Soy Darío Lopreite. Buen fin de semana para todos. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.